El anarcocapitalismo. En este video veremos qué es el anarcocapitalismo, su definición, su clasificación ideológica, su origen, su filosofía, sus principios, ejemplos históricos de anarcocapitalismo y sus críticas. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Definición. El anarcocapitalismo o el anarcoliberalismo, o coloquialmente hablando, ANCAP, es una filosofía política y una teoría económica antiestatista, libertaria, que busca abolir los estados centralizados en favor de sociedades sin estado, con sistemas de propiedad privada impuestos por agencias privadas, el principio de no agresión, mercados libres y autopropiedad, que amplía el concepto para incluir el control de la propiedad privada como parte del yo. A falta de un estatuto o un tratado, los anarcocapitalistas sostienen que la sociedad tiende a autorregularse y civilizarse contractualmente a través de la participación en el libre mercado, que describen como una sociedad voluntaria que implica el intercambio voluntario de bienes y servicios. En una sociedad anarcocapitalista teórica, el sistema de propiedad privada aún existiría y sería aplicado por agencias de defensa privadas o compañías de seguros seleccionadas por los clientes, que operarían competitivamente en un mercado, cumpliendo las funciones de los tribunales y la policía. Orígenes. Según sus defensores, varios teóricos históricos han adoptado filosofías similares al anarcocapitalismo, pero la primera persona en utilizar el término anarcocapitalismo fue Murray Rothbard, en la década de 1940. Rothbard, una figura destacada del movimiento libertario estadounidense del siglo XX, sintetizó elementos de la escuela austríaca, el liberalismo clásico y los anarquistas y mutualistas individualistas estadounidenses del siglo XIX, como Lysander Spooner y Benjamin Tucker, mientras rechazaba la teoría del valor trabajo. La sociedad anarcocapitalista de Rothbard operaría bajo un código legal, acordado mutuamente que sería generalmente aceptado y que los tribunales se comprometerían a seguir. Este ordenamiento jurídico reconocería los contratos entre particulares, la propiedad privada, la autopropiedad y la responsabilidad civil extracontractual conforme al principio de no agresión. Rothbard ve el poder del Estado como injustificado, argumentando que restringe los derechos individuales y la prosperidad, y crea problemas sociales y económicos. Los anarcocapitalistas y los libertarios de derecha citan varios precedentes históricos de lo que creen que son ejemplos de cuasi-anarcocapitalismo como la República de Cospaya, Acadia, Inglaterra anglosajona, Islandia medieval, el viejo oeste americano, Irlanda gaélica, el derecho mercantil, el derecho del almirantazgo y el derecho consuetudinario primitivo. Diferencia entre el minarquismo y el anarquismo del anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo se distingue del minarquismo, que aboga por un estado vigilante nocturno limitado a proteger a los individuos de la agresión y hacer cumplir la propiedad privada. El anarcocapitalismo también se distingue del anarquismo social, una rama del anarquismo que considera que la libertad individual está interrelacionada con la ayuda mutua. A diferencia de la mayoría de los anarcocapitalistas apoyan la propiedad privada y las instituciones privadas. Clasificación ideológica. El anarcocapitalismo se desarrolló a partir del libertarismo antiestatal estadounidense radical y del anarquismo individualista. Según varios académicos, el anarcocapitalismo se encuentra fuera de la tradición de la gran mayoría de las escuelas de pensamiento anarquistas y está más estrechamente relacionado con el capitalismo, el libertarismo de derecha y el liberalismo clásico. Aunque algunos, incluidos los anarcocapitalistas y los libertarios de derecha, consideran que el anarcocapitalismo es una forma de anarquismo. El anarcocapitalismo suele verse como parte de la nueva derecha. Filosofía. El autor J. Michael Oliver dice que durante la década de 1960 surgió un movimiento filosófico en los Estados Unidos que defendía la razón, el egoísmo ético y el capitalismo de libre mercado. Según Oliver, el anarcocapitalismo es una teoría política que sigue lógicamente las conclusiones filosóficas del objetivismo, un sistema filosófico desarrollado por la escritora ruso-estadounidense Ayn Rand. Pero Oliver reconoce que su defensa del anarcocapitalismo está bastante en desacuerdo con la ferviente postura de Rand. Defensa del gobierno limitado. La profesora Lisa Dogan también dice que las posturas antiestatistas y a favor del libre mercado de Rand dieron forma a la política del anarcocapitalismo. El Estado para los anarcocapitalistas. Los anarcocapitalistas se oponen al Estado y buscan privatizar cualquier servicio útil que el gobierno proporcione actualmente, como la educación, la infraestructura o la aplicación de la ley. Ven el capitalismo y el libre mercado como la base para una sociedad libre y próspera. Murray Rothbard afirmó que la diferencia entre el capitalismo de libre mercado y el capitalismo de Estado es la diferencia entre un intercambio pacífico y voluntario, en caso del libre mercado, y una asociación colusoria, en caso de un capitalismo de Estado, entre las empresas y el gobierno que usa la dominación para alterar el libre mercado.
Rothbard argumentó que todos los servicios gubernamentales, incluida la defensa, son ineficientes porque carecen de un mecanismo de fijación de precios basado en el mercado regulado por las decisiones voluntarias de los consumidores que compran servicios que satisfacen sus necesidades más prioritarias, y por los inversores que buscan las empresas más rentables para invertir. ¿Qué es el principio de no agresión? El escritor Stanislaw Wolfowitz dice que, aunque los anarcocapitalistas están en contra de los estados centralizados, sostienen que todas las personas naturalmente compartirían y estarían de acuerdo con una teoría moral específica basada en el principio de no agresión. El anarcocapitalismo, tal como lo formulan Rothbard y otros, se aferra firmemente al axioma central libertario de no agresión. En general, el axioma de no agresión es descrito por Rothbard como una prohibición contra el inicio de la fuerza o la amenaza de la fuerza contra las personas, en las que incluye la violencia directa, el asalto y el asesinato, o la propiedad, en las que incluye el fraude, robo, hurto e impuestos. La iniciación de la fuerza suele denominarse agresión o coerción. La diferencia entre los anarcocapitalistas y otros libertarios radica en gran medida en el grado en que adoptan este axioma. Los libertarios minarquistas mantendrían el Estado en una forma más pequeña y menos invasiva, conservando como mínimo la policía pública, los tribunales y el ejército. Algunos anarcocapitalistas como Rothbard aceptan el axioma de no agresión sobre una base de ley natural o moral intrínseca. La propiedad privada. Los anarcocapitalistas postulan la privatización de todo, incluidas las ciudades con todas sus infraestructuras, espacios públicos, calles y sistemas de gestión urbana. En el centro del anarcocapitalismo rothbardiano se encuentran los conceptos de autopropiedad y apropiación original que combina la propiedad personal y privada. Los anarcocapitalistas definen la propiedad de uno mismo como el derecho de cada persona a la propiedad sobre su propio cuerpo, mientras que mediante el principio de apropiación original establecen que cada quien es propietario legítimo de todos aquellos recursos sin propietario previo, sobre los cuales haya realizado alguna forma de trabajo. Hans Hermann Hoppe escribió: "Toda persona es dueña propia de su propio cuerpo físico, así como de todos los lugares y bienes naturales que ocupa y utiliza por medio de su cuerpo, con tal de que nadie más haya ocupado o utilizado ya los mismos lugares y bienes antes que él. Esta propiedad de lugares y bienes originalmente apropiados por una persona implica su derecho a usar y transformar estos lugares y bienes en la forma que considere adecuada, siempre que no cambie por ello sin invitación la integridad física de los lugares y bienes originalmente apropiados por otra persona". Nota: la apropiación original o ley del primer ocupante es parte esencial de la ética liberal clásica y propietarismo. El principio de apropiación original establece que la colonización y transformación pacífica es la condición para que un recurso que no tiene dueño se convierta en propiedad privada legítima. Las ideologías libertarias y otras orientadas a los derechos de propiedad definen la apropiación como la necesidad de mezclar el trabajo del posible propietario con la tierra reclamada. Un excelente ejemplo de tal mezcla es la agricultura. La tierra sería para el que la reclama y la trabaja. Propiedad común. La mayoría de los anarcocapitalistas rechazan los bienes comunes. Sin embargo, algunos de ellos proponen que la propiedad pública o comunitaria no estatal también puede existir en una sociedad anarcocapitalista. Para los anarcocapitalistas, lo importante es que sea adquirido y transferido sin ayuda ni impedimento de lo que ellos llaman el Estado compulsorio. Los anarcocapitalistas afirman que podría haber casos en los que la propiedad común pueda desarrollarse en un marco de derechos naturales de lo. Los anarcocapitalistas dan el ejemplo de una serie de negocios privados que pueden surgir en un área, cada uno de los cuales es dueño de la tierra y los edificios que usa, pero argumentan que los caminos entre ellos se despejan y transitan gradualmente a través del movimiento comercial y de clientes. Estas vías pueden llegar a ser valiosas para la comunidad, pero según ellas no se puede atribuir la propiedad a una sola persona y no procede la apropiación original porque muchos aportaron la mano de obra necesaria para crearlas. Propiedad intelectual. Algunos anarcocapitalistas se oponen firmemente a la propiedad intelectual, es decir, marcas registradas, patentes, derechos de autor. Algunos argumentan que la propiedad solo se relaciona con los activos tangibles. Sociedad contractual. La sociedad imaginada por los anarcocapitalistas ha sido etiquetada por ellos como una sociedad contractual, que Rothbard describió como una sociedad basada puramente en la acción voluntaria, completamente libre de violencia o amenazas de violencia. El sistema se basa en contratos entre individuos como el marco legal que sería aplicado por policías y fuerzas de seguridad privadas, así como arbitrajes privados. Existen límites al derecho a contratar bajo algunas interpretaciones del anarcocapitalismo. Rothbard cree que el derecho a contratar se basa en derechos inalienables y, debido a esto, cualquier contrato que viole implícitamente esos derechos puede anularse a voluntad, lo que impide que una persona se venda a sí misma de forma permanente como esclavo no obligado.
Dejando de lado esa restricción, el derecho a contratar bajo el orden anarcocapitalista sería bastante amplio. Rothbard fue tan lejos como para justificar los mercados de tutelas de niños, argumentando que un mercado de derechos de tutela facilitaría la transferencia de la tutela de padres abusivos o negligentes a aquellos más interesados o aptos para criar niños. Otros anarcocapitalistas también han sugerido la legalización de los mercados de órganos, al estilo del mercado renal de Iran. Otras interpretaciones concluyen que la prohibición de tales contratos sería en sí misma una interferencia inaceptablemente invasiva en el derecho a contratar. Nota: en Irán se legalizó la venta de riñones para trasplantes en 1996. La ley y el orden y el uso de la violencia. Los anarcocapitalistas solo aceptan la defensa colectiva de la libertad individual, es decir, tribunales, fuerzas armadas o policiales, en la medida en que dichos grupos se formen y se financien sobre una base explícitamente voluntaria. Sin embargo, su queja no es solo que los servicios de defensa del Estado se financian con impuestos, sino que el Estado asume que es el único practicante legítimo de la fuerza física. Los anarcocapitalistas creen que no hay nada moralmente superior en el Estado que le conceda el derecho al uso de la fuerza. Además, si se permitiera la competencia en la provisión de seguridad, los precios también serían más bajos y los servicios serían mejores según los anarcocapitalistas. La justicia retributiva es a menudo un componente de los contratos imaginados para una sociedad anarcocapitalista. Según Matthew O'Keefe, algunos anarcocapitalistas creen que las prisiones o la servidumbre por contrato serían instituciones justificables para tratar con aquellos que violan las relaciones de propiedad anarcocapitalistas, mientras que otros creen que el exilio o la restitución forzosa son suficientes. Rothbard enfatizó la importancia de la restitución como el enfoque principal de un orden legal libertario y abogó por el castigo corporal para los pequeños vándalos y la pena de muerte para los asesinatos. Influencias. Murray Rothbard ha enumerado diferentes ideologías cuyas interpretaciones, dijo, han influido en el anarcocapitalismo. Esto incluye su interpretación del anarquismo, y más precisamente del anarquismo individualista, el liberalismo clásico y el pensamiento económico de la escuela austríaca. Los académicos también asocian el anarcocapitalismo con el liberalismo neoclásico, el neoliberalismo radical y el libertarismo de derecha. La influencia del anarquismo. Nota: en este mismo canal, hay un documental explicando qué es el anarquismo y sus tipos. Los anarcocapitalistas se distinguen de la tradición anarquista dominante por su relación con la propiedad y el capital. Si bien tanto el anarquismo como el anarcocapitalismo comparten una antipatía general hacia la autoridad gubernamental, el anarcocapitalismo favorece al capitalismo de libre mercado. Los anarquistas, incluidos los egoístas como Max Stirner, han apoyado la protección de la libertad de un individuo frente a los poderes del gobierno y de los propietarios privados. Dado que el anarcocapitalismo antepone la economía del laissez-faire a la igualdad económica, comúnmente se considera incompatible con la tradición anticapitalista e igualitaria del anarquismo. Rothbard argumentó que el anarcocapitalismo es la única forma verdadera de anarquismo, la única forma de anarquismo que posiblemente podría existir en la realidad, ya que sostenía que cualquier otra forma presupone la aplicación autoritaria de una ideología política como la redistribución de la propiedad privada. En otras palabras, para Rothbard, el anarquismo conduce al capitalismo, y no a una sociedad igualitaria, como piensan casi todos los anarquistas. La influencia del liberalismo clásico. El historiador y libertario Ralph Raico argumentó que lo que los filósofos liberales habían ideado era una forma de anarquismo individualista o, como se llamaría hoy, anarcocapitalismo o anarquismo de mercado. Algunos anarcocapitalistas consideran al liberal Gustavo de Molinari como el primer proponente del anarcocapitalismo. La literatura del anarcocapitalismo se basa en la teoría liberal clásica, particularmente en la escuela austríaca, Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises. En lugar de tradiciones anarquistas reconocibles, la filosofía corporativa, antigubernamental y laissez-faire se inspiran en Ayn Rand y el objetivismo. Paul Dragos Alijica escribe que existe una diferencia fundamental entre las posiciones liberal clásica y anarcocapitalista. El liberalismo clásico, aunque acepta argumentos críticos contra el colectivismo, reconoce un cierto nivel de propiedad pública y gobierno colectivo como necesarios para proporcionar soluciones prácticas a los problemas políticos. En contraste, el anarcocapitalismo, según Alijica, niega cualquier requisito para cualquier forma de administración pública y no permite un papel significativo para la esfera pública, que se considera subóptima e ilegítima. La influencia del anarquismo individualista. Murray Rothbard, alumno de Ludwig von Mises, afirmó que fue influenciado por el trabajo de los anarquistas individualistas estadounidenses del siglo XIX. En el invierno de 1949, Rothbard decidió rechazar el laissez-faire estatal mínimo y abrazar su interpretación del anarquismo individualista. Rothbard buscó fusionar la defensa del individualismo económico y el libre mercado de los anarquistas individualistas estadounidenses del siglo XIX.
con los principios de la economía de la escuela austriaca, argumentando que hay, en el cuerpo de pensamiento conocido como economía austriaca, una explicación científica del funcionamiento del libre mercado y de las consecuencias de la intervención del gobierno en ese mercado, que los anarquistas individualistas podrían incorporar fácilmente a su cosmovisión política y social. Precedentes históricos o ejemplos históricos. Las ciudades libres de la Europa medieval. El economista y erudito libertario Bryan Caplan considera las ciudades libres de la Europa medieval como ejemplos de sociedades anarquistas o casi anarquistas. La Islandia medieval. Según el teórico libertario David de Friedman, las instituciones islandesas medievales tienen varias características peculiares e interesantes, casi podrían haber sido inventadas por un economista loco para probar hasta qué punto los sistemas de mercado podrían suplantar al gobierno en sus funciones más fundamentales. Si bien no lo etiqueta directamente como anarcocapitalista, Friedman argumenta que el sistema legal de la Commonwealth islandesa se acerca a ser un sistema legal anarcocapitalista del mundo real. El viejo oeste americano. Según Terry L. Anderson y P.J. Hill, el viejo oeste de los Estados Unidos en el periodo de 1830 a 1900 era similar al anarcocapitalismo en que las agencias privadas proporcionaban la base necesaria para una sociedad ordenada en la que la propiedad estaba protegida y los conflictos se resolvieron, y que la percepción popular común de que el viejo oeste era caótico con poco respeto por los derechos de propiedad es incorrecta. La Irlanda gaélica. La unidad política básica de la antigua Irlanda era el Tuath, que se representa como un cuerpo de personas unidas voluntariamente con fines socialmente beneficiosos, con su reclamo territorial siendo limitada a la suma total de las propiedades territoriales de sus miembros. Las disputas civiles eran resueltas por árbitros privados llamados breons, y la compensación a pagar a la parte agraviada estaba asegurada a través de relaciones de fianza voluntaria. Leyes y tratados como ejemplos. Algunos libertarios han citado la ley mercantil, la ley del almirantazgo y la ley común temprana como ejemplos de anarcocapitalismo. Análisis y crítica. Críticas en temas de Estado, justicia y defensa. Anarquistas como Brian Morris argumentan que el anarcocapitalismo de hecho no se deshace del Estado. Él dice que los anarcocapitalistas simplemente reemplazaron el Estado con empresas de seguridad privada, y difícilmente pueden describirse como anarquistas como se entiende normalmente el término. Peter Sabatini señala, dentro del libertarismo, Rothbard representa una perspectiva minoritaria que en realidad aboga por la eliminación total del Estado. Sin embargo, el reclamo de Rothbard como anarquista se anula rápidamente cuando se demuestra que solo quiere el fin del Estado público. En su lugar, permite innumerables estados privados, con cada persona proporcionando su propia fuerza policial, ejército y ley, o comprando estos servicios a vendedores capitalistas. Randall G. Holcomb argumenta que el anarcocapitalismo convierte la justicia en una mercancía, ya que las firmas judiciales y de defensa privadas favorecerían a quienes pagan más por sus servicios. Argumenta que las agencias de defensa podrían formar cárteles y oprimir a la gente sin temor a la competencia. El libertario Robert Nozick defiende el minarquismo y argumenta que una sociedad anarcocapitalista inevitablemente se transformaría en un estado minarquista a través de la eventual aparición de una agencia judicial y de defensa privada monopolística que ya no enfrenta competencia. Argumenta que el anarcocapitalismo da como resultado un sistema inestable que no perduraría en el mundo real. Críticas en derechos y libertad. Los derechos negativos y positivos son derechos que obligan a la acción, derechos positivos, a la inacción, derechos negativos. Los anarcocapitalistas creen que los derechos negativos deben reconocerse como legítimos, pero los derechos positivos deben rechazarse como una intrusión. Críticas en economía y propiedad. El filósofo objetivista Harry Binswanger critica el anarcocapitalismo argumentando que el capitalismo requiere un gobierno, cuestionando quién o qué harían cumplir los tratados y contratos. Algunos críticos libertarios de derecha del anarcocapitalismo que apoyan la privatización total del capital, como los geolibertarios, argumentan que la tierra y las materias primas de la naturaleza siguen siendo un factor de producción distinto y no pueden convertirse justamente en propiedad privada porque no son productos del trabajo humano. Crítica y apreciación personal. El anarcoliberalismo o anarcocapitalismo desde mi punto de vista es solo una variante del liberalismo clásico, con la única diferencia de ver éticamente incorrecto el derecho positivo. La literatura fuente, su origen, su filosofía principal viene del liberalismo clásico y de la escuela austríaca. Sus grandes referentes son liberales. Para mí, es una filosofía más dentro del liberalismo, con la única diferencia de abrazar el anarquismo individualista o anarcoindividualismo que solo hace hincapié en la libertad negativa. En esencia, el anarcocapitalismo se compone de tres elementos principales. 1. El liberalismo clásico. 2. La comprensión científica de la economía de la escuela austríaca de economía.
Y 3. El anarquismo individualista, el rechazo al derecho positivo. En sí, el liberalismo clásico tiene elementos que enfatizan los peligros de las libertades positivas, buscando las libertades negativas. Además, el liberalismo clásico también tiene componentes de anarquismo filosófico, la idea de que los gobiernos son peligrosos y malos. En este sentido, yo veo que la única diferencia entre el anarcoliberalismo y el liberalismo clásico es irse al extremo de hacer cumplir la libertad negativa. Cosa que no pasa con el liberalismo clásico. Este entiende que debe existir la libertad positiva, pero en dosis limitadas, ya que entiende filosóficamente que la libertad positiva es mala en esencia, pero necesaria. Filosóficamente hablando, el anarcoliberalismo es necesario cuando los gobiernos comienzan a imponer leyes e imponer restricciones, manejar la economía y coartar libertades. Es allí cuando la filosofía anarcocapitalista brilla más y trae sentimientos de libertad.